Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora hablando de la historia de Inglaterra. Hemos estado hablando de toda esa dinastía Tudor en la que estuvo involucrado centralmente Enrique VIII. Hablamos ya de sus 6 esposas y hablamos de Catalina Park, la última esposa, que tuvo gran influencia de recomendarle a Enrique VIII que se trajera a sus hijas, tanto la hija de Catalina de Aragón como la hija de Ana Bolena. Y pues vamos a empezar ahora a ir comentando ya acerca de esas hijas. Esta es María Tudor con su esposo. María Tudor es la hija de Catalina de Aragón. Esta niña estaba recluida con su mamá en el castillo. Catalina de Aragón, acuérdense que ellas son las hijas de Isabela y Fernando el Católico de España, de esa unión. Al estar comentando esta Catalina Parr, ¿por qué era importante que sus hijas estuvieran ahí? Porque él no tenía descendientes. Y entonces él tenía que poner leyes donde el pueblo empezara ya a reconocerlas como tal, porque al final de cuentas ellas iban a ser las únicas que iban a heredar pues ese trono. Por eso era tan importante. Dicen que María I fue reina de Inglaterra e Irlanda desde el 6 al 19 de julio de 1553 hasta su muerte. Es conocida por sus intentos de abrogar la reforma anglicana que había comenzado durante el reinado de su padre. Vamos a hablar de la reforma que pasa con Enrique VIII, ¿sí? Que es el siguiente tema, para que vayamos entendiendo qué es lo que quería ella quitar esta María I, porque la reforma es la que va a hacer todo ese cambio, una de suma importancia. Aquí, ella va a nacer en el Palacio de Placentia y va a fallecer el 17 de noviembre de 1558 en el Palacio de St. James en Londres, en el Reino Unido. Ella se va a casar con Felipe II de España entre 1554 y va a dilatar hasta el 58. Ella va a tener ese karma de haber sido hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII, porque se van a venir muchas situaciones en cual inclusive le van a llamar María la Sangrienta. María Tudor fue la reina de Inglaterra con el nombre de María I y sin embargo es más conocida como la Sanguinaria o Bloody Mary, que de hecho da su nombre a ese famoso cóctel. Hija del rey Enrique VIII, debe su sobrenombre a muy buenas razones, porque ella aquí pues, tenía una conducta terrible. Aquí, como les voy comentando yo, esta María Tudor va a empezar ella a tener ciertas conductas que es la que ella va a reinar después de que muere Enrique VIII. Ese parentesco que tenía ella cuando muere Felipe VIII, le sucede en el trono su único hijo varón, que era Eduardo IV. Si se acuerdan de aquel muchachito que nació, él va a heredar, nacido de aquel matrimonio de Juana Seymour, ¿sí? La que muere de fiebre perperal, recordarán, que contaba con solo 9 años y fallece en 1953. Por eso ese trono se va a quedar y va a tener ella que ir tomando medidas muy drásticas porque en la época en que ella está gobernando vienen de la reforma, se acaba de morir su hermano, muere su papá también y el país ya no es católico. Va a ser uno de los puntos claves por lo cual Inglaterra va a tener muchos problemas por esa defensa de religiones, por esa separación que hizo Enrique VIII al unirse a los movimientos calvinos y de Lutero. Pero acuérdense que aquí ya venía muy marcada
la imprenta de Juan Gutenberg. Por eso tuvo todo ese éxito y eso empezó ya desde cuando se iba a casar él con Ana Bolena, que era su segunda esposa. O sea, ese movimiento ya venía y que él se va a cristalizar en todos esos acontecimientos que pasan. Una de las causas por las cuales también llegó a triunfar Francia es porque ya no cambió de religión, no tuvieron que estar involucrados en todos esos eventos religiosos, sino simplemente de expansión. Y en cambio Inglaterra estaba luchando contra las monarquías, contra la iglesia, que era una lucha terrible. Aquí una de las cosas que tenía mucha importancia fue el hecho desde que se casó con Ana Bolena, Enrique VIII. Aquí empezó porque los, los capellanes de la corte le aconsejaban, cuando Enrique VIII le pide opinión para poderse separar y poderse casar con Ana Bolena, el capellán ve la opción de unirse con Francia y por eso acepta, porque esa unión de Francia iba a hacer que no tuviera tanto poder, era el único país que no estaba en esa unión con Europa, ¿sí? Y entonces eh, cuando se casa Enrique VIII con Catalina de Aragón, que era la hija mayor de Isabel la Católica y de Fernando el Católico, había otra hermana que es Juana, que se le llama Juana la Loca. Ella se va a casar con un rey de una casa, ¿sí? Y cuando se hace esa unión, que es Felipe el Hermoso, cuando se hace esa unión, España se hace muy, muy fuerte. Y es cuando se hace toda una potencia. Y la única forma de que no los invada también a Inglaterra es hacer ese matrimonio con Enrique VIII, ¿sí? Y Ana Bolena, que es francesa. Entonces, aquí ese es un movimiento geopolítico, porque toda la historia siempre va a estar marcada con esas cositas que se tiene alrededor de la geopolítica. Los reyes no se mandan solos, la iglesia no se manda sola, tiene mucho que ver con todos esos movimientos geopolíticos que va a ir arrastrando a todos los países. Entonces, esa unión que se iba a hacer con Enrique VIII y Catalina de Aragón, que fue la primera esposa, y que hizo esa unión con España, pero porque en esos momentos la geopolítica del país así lo requería. Pero cuando llega Ana Bolena ya no es la misma situación. Ana Bolena va a dar la oportunidad de que se junten con Francia por ese movimiento que se hizo, originado por la boda de Juana la Loca con Felipe el Hermoso. Entonces aquí tenían que hacer esa división bien marcada y pues aquí lo van a ir marcando todos esos capellanes, todos esos consejos que se daban, y por eso fue la unión de Enrique VIII con esta Ana Bolena. Cuando pasa todo esto, cuando no le dan descendencia, es cuando va a pasar todas estas situaciones con Enrique VIII, con sus 6 esposas. La única hija de Enrique VIII, con su primera esposa, que es Catalina de Aragón, que ya quedamos que es María I, conocida como la Sangrienta, aquí va a sobrevivir hasta edad muy adulta. Su medio hermano, como les comenté, Eduardo IV, hijo de Enrique VIII y Juana Seymour, la que le dio fiebre puerperal, sucedió a su padre desde 1547 a la edad de 9 años, pero él muere enfermo. Intentó sacar de esa línea sucesoria, pero porque supuso que daría marcha atrás a todas las reformas protestantes que había comenzado durante el reinado de su padre. A su muerte, los principales políticos trataron de proclamar a Juana Grey reina de Inglaterra, y María reunió a sus seguidores en Anglia Oriental y dispuso que Juana I, quien en un tiempo después fue decapitada. Fue la primera soberana de Inglaterra por el derecho propio, incluyendo los disputados reinos de Matilde I y Juana I, que eso había ocurrido en 1554 cuando contrajo matrimonio con Felipe de España, convirtiéndose en la reina consorte de la monarquía hispánica,
que es lo que les comento, ese efecto de Juana la Loca. Aquí, convirtiéndose en reina consorte al acceso del trono de su marido en 1556, si bien nunca había visitado España, el matrimonio fue concebido con una revuelta popular organizada por Tomás White, quien buscaba derrocar en favor de su media hermana Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Sin embargo, el levantamiento fracasó e Isabel fue recluida a la Torre de Londres. Isabel era la hija de Ana Bolena, eso no hay que olvidarlo. Pues nos veremos en el próximo video para seguir contando la historia de Inglaterra.